Amigos, ¿qué tal? Buenos días y buenas tardes para algunos. Estamos en esta oportunidad iniciando una nueva secuencia de seminarios web, esta vez para hablar temas de sumo interés para los reguladores y también para los usuarios de radiaciones ionizantes en nuestra región. En esta oportunidad nos va a acompañar Ronald Pacheco con una interesante conferencia acerca de la presentación de un documento técnico del Organismo Internacional de Energía Atómica que ha salido recién este mes. Pero antes de presentar a nuestro amigo Ronald, yo quiero comentarles de que esta secuencia de seminarios es organizado por la red de protección radiológica, que es una red que ha sido creada hace varios años, que está formada en Facebook, tiene 12.820 personas que les gusta y más de 13.000 personas que siguen todo lo que se coloca en esta página, que es básicamente información sobre protección radiológica a nivel internacional. Y también tenemos un grupo que tiene 21.700 miembros, que cada día sigue creciendo, fue creado hace 8 años. Es un grupo en el cual uno tiene que suscribirse, sin costo alguno, por supuesto, y en la cual recibe información diariamente acerca de diversos temas que se presentan en el tema de protección radiológica en general, ¿no? Básicamente está conformado por colegas de América Latina y algunos países de Europa y Estados Unidos. Y también tenemos nuestra lista del Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares, que tiene su página también en Facebook, tiene un perfil en Facebook, y tiene también su página web, donde hay información de lo que acontece en los organismos reguladores radiológicos y nucleares de nuestra región, ¿no? de iberoamericanos en general. Y la regla PRAM, que ustedes ya la conocen, que es la Regla Latinoamericana de Protección Radiológica y Medicina, que ha sido creada hace muy poco tiempo, hay muy pocos años, que es una consecuencia de la aplicación del llamado de bomba a la acción en nuestros países. Surge como consecuencia de este llamado de la reunión que tuvimos en España en el 2016, donde se trató el tema de cómo estamos en nuestros países iberoamericanos, y luego surgió en el Simposio Internacional sobre Protección Radiológica y Medicina, que fue en la ciudad de Arequipa, el año 2017. A partir de ahí es que nace este grupo de colegas, donde no es una institución, no es una organización, no es una ONG, sino es una red. Es una red donde todos los colegas de América Latina pueden participar dedicando su experiencia, su tiempo, para desarrollar diversas actividades. Tal es así que hemos desarrollado diversas conferencias, hemos hecho algunas traducciones de documentos, nuestro perfil tiene más de 10.000 seguidores. Una de las cosas importantes que desarrollamos son los seminarios web, que no son seminarios que han surgido en la pandemia, sino antes de la pandemia, el año 2018. Y tenemos más de 50 videos, de los cuales el 90% ha sido producido por la red LAPRAM. Estos seminarios web que hemos organizado son tomados en cuenta por el Organismo Internacional de Energía Atómica dentro de su caja de herramientas para la aplicación del llamado de bomba a la acción. En esta caja de herramientas hay una serie de documentos, hay una serie de videos, hay una serie de recursos que son utilizados para mejorar o para aplicar el llamado de bomba a la acción y mejorar las condiciones de protección radiológica en nuestros países. Así que este es un gran logro de los seminarios que hemos organizado hasta el momento, que ya son, solamente en la parte médica son 34 videos, 35 videos. Y bueno, y comentarles, ya que estamos aprovechando esta situación, comentarles de que el próximo simposio internacional sobre protección de medicina va a ser en Santiago de Chile, de manera presencial, a fines del próximo año, con ocasión del Congreso Regional de Seguridad Radiológica y Nuclear que se va a organizar en ese país. Así que les agradezco por su participación, por su presencia en esta oportunidad. Ya ustedes saben de que después de esta presentación lo vamos a dejar el video en un canal en YouTube, que le vamos a anunciar próximamente, donde pueden ver con tranquilidad lo que va a comentarse en esta reunión. Esta reunión que precisamente ha sido una sugerencia de nuestro amigo Ronald Pacheco, a quien todos conocemos, particularmente yo lo conozco ya desde el año 1994, cuando hicimos el curso de protección de medicina en Río de Janeiro,
donde también tuve oportunidad de conocer a algunos de ustedes por primera vez y bueno, de esa oportunidad mantenemos una amistad y qué bueno que él esté ahora en el organismo participando en estos seminarios precisamente para darnos a conocer lo que se está avanzando en cuanto a documentos que va emitiendo el Organismo Internacional de Energía Atómica. Este es un documento que, como lo van a ver ustedes, es de mucha importancia y esperamos que ustedes también lo puedan difundir en sus organismos, en las personas que tengan interés en esos temas. Así que dejo en el uso de la palabra a nuestro amigo Ronald para que nos dé explicación sobre el TEDx que acaba de salir. Ronald. Bueno, muy buenos días a todos los amigas y amigos allá en América Latina y a quienes nos sigan por estos rumbos acá en Europa. Espero, ¿me escuchas, Eduardo, bien? Sí, Primero para perfecto, está confirmar. perfecto. Está Muy perfecto, bien. sí. Y la presentación tú la pones, o sea, yo Tú la puedes tengo pasarla. proyectada. A ver, ponle compartir y Ya, yo ya la está, voy ya a. está. A ver. ¿La tienes o no? No, no, tú ponla para ver Ok, cómo, ok. si no hay problema. Ya que hemos estado haciendo la prueba, pero vamos a ver si todo está bien. Perfecto. ¿Estamos? Sí, sí, sí te ¿Me sigues? escuchamos. ¿Me sigues? Sí, ¿Me sí, siguen sí. bien? Ok, bueno, Sí, muy bien, sí. muchas gracias. Bueno, primero que nada, quiero agradecer a Eduardo, por supuesto, por tomar siempre este rol proactivo de poder convocar y reunir a los especialistas de la región en temas tan importantes como lo son el que vamos a estar hablando el día de hoy. Quiero también agradecer a esta red de protección radiológica por todo el esfuerzo de poder organizar esta actividad junto con la red LAPRAM y obviamente felicitarlos por todos estos avances y todas estas formas en que han podido difundir tantos documentos y tantas informaciones entre los participantes. Así que muchas felicidades. Si tienen la presentación, nada más quiero decirles que este documento pues fue publicado no este mes, hace una semana en realidad, así que está muy, muy reciente. Y en ese sentido quisiera compartir con ustedes algunos de los elementos importantes del documento. Sin embargo, quiero ser enfático en que no es un curso de protección lo que estoy dando, un curso sobre el enfoque gradual, sino más bien mi idea es poder introducir algunos de los elementos, metodologías, criterios y factores que tiene este documento que pueden ser de mucho uso para los reguladores y también para los usuarios de las fuentes de radiación. Mencionar que este documento fue una sugerencia del Comité de Seguridad Radiológica que hay acá en el organismo, porque si bien es cierto, el concepto de enfoque gradual, ustedes lo pueden encontrar en la mayoría de los documentos que el organismo ha publicado. Es cierto que en realidad no se hace una explicación, digámoslo así, clara de lo que significa un enfoque gradual, pero le metemos a todo enfoque gradual para las actividades reguladoras, enfoque gradual para autorización, enfoque gradual, pero al final hemos notado que muchas veces nos hemos quedado un poco cortos en poder realmente transmitir cuáles son los criterios que se deben de tomar en cuenta para poder establecer realmente un enfoque gradual. Es por eso, como les digo, que quisiera compartir con ustedes primero algunos conceptos, aun y cuando yo quisiera hablar de conceptos, más bien yo creo que hablar de enfoque gradual es un poco filosófico, porque sin lugar a dudas es algo que usamos todos nosotros, pero que a veces tiene un factor humano, la interpretación de esto, que es también muy importante de tomar en cuenta. Y cuando hablamos de enfoque gradual, estamos hablando de algunos criterios como lo es priorizar, como lo es optimizar y como lo es, o por supuesto, tomar decisiones diarias. Y yo creo que esto es algo que lo aplicamos en cualquier ambiente de nuestra vida rutinaria, ¿no? Siempre tenemos que priorizar nuestras decisiones, nuestros recursos, tenemos que optimizarlos también
y por supuesto siempre estamos tomando decisiones en torno a eso. Eso es exactamente de una forma, como lo digo, filosófica, quizás lo que podríamos estar definiendo en este momento como un enfoque gradual. Sin embargo, pues hay conceptos que vienen, digamos, establecidos dentro del glosario, el último glosario de seguridad que tiene el organismo, que la edición es la 2018, en la cual nos dice que es un proceso o un método en el que el rigor de las medidas de control y las condiciones que se aplican es proporcional con la probabilidad y las posibles consecuencias y también, por supuesto, el nivel de riesgo. Entonces, cuando uno habla de enfoque gradual, muchas personas siempre dicen, bueno, enfoque gradual es aquello que está relacionado con el riesgo. Sí, es correcto, pero no solamente, porque también es importante analizar probabilidades, es importante analizar posibles consecuencias y muchas veces hemos visto que los países utilizan, por ejemplo, la categorización de fuentes como un criterio único para establecer lo que son los enfoques graduales, pero vamos a ver que no solamente eso es necesario. Y también hablamos de la rigidez o firmeza en el cumplimiento, digamos así, de ciertas normas. Hablando un poquito de estos retos que tenemos para poder aplicar el enfoque gradual, yo creo que es importante que recordemos cuál es el objetivo fundamental de la seguridad. Y yo creo que aquí todos los que estamos en esta sala, que estoy viendo a muchos de mis amigos, Rosita, Yosilto, Ana María, Juan Tomás, Yolanda, Alejandro Nader y más, sabemos cuál es el objetivo fundamental de la seguridad. Y es proteger a las personas y proteger al medio ambiente. ¿Protegerlo de qué? De los efectos nocivos. Y cuando empezamos a hablar de los efectos nocivos de las radiaciones, estamos hablando del efecto biológico. Yo creo que tenemos que recordar un poquito lo que nos han enseñado hace muchos años, que es el hecho de que hay efectos determinísticos, hay efectos estocásticos y algo que llama la atención es que cuando hablamos de efectos estocásticos nos dice que no requiere de una dosis umbral y nos habla que una sola célula transformada es suficiente para que ocurran efectos que pueden ser, obviamente, en este caso, tardíos, como neoplasias o efectos hereditarios. Entonces, cuando ese tipo de cosas nos dicen el objetivo fundamental de la seguridad es proteger a las personas, entonces yo digo, bueno, tengo que protegerlas de todo, porque hasta los efectos estocásticos podrían eventualmente producir un efecto en las personas. Entonces, tomando en cuenta este criterio, yo hago la primera pregunta. Voy a estar haciendo algunas preguntas para que podamos entrar un poco en el tema. Y la primera pregunta que yo haría es, entonces, ¿debo controlar a todos los equipos? Jorge Herrera, vamos a parar a Jorge. Eh, la pregunta que estaría haciendo en este momento es, ¿debo entonces controlar a todos los equipos y a todas las fuentes radiactivas por igual? Eh, ¿Qué dirían ustedes? Si una persona o una célula, como dice los conceptos básicos fundamentales, podrían llevar a tener algún tipo de neoplasia, yo debería de tomar en cuenta un poco esto y al final quizás yo no sé cuáles son las respuestas que ustedes mismos se han dado a esto que estoy comentando, pero efectivamente yo diría que de alguna forma nosotros sí deberíamos de por lo menos entender cuáles son los conceptos, cuáles son los riesgos y qué es lo que está ocurriendo con todas aquellas fuentes que emiten radiaciones ionizantes. Pero por supuesto yo voy a ver y voy a entender que no todas por igual. La Comisión Internacional de Protección Radiológica también un poco, sigo hablando de retos porque todos estos conceptos nos llevan a decir, bueno, ¿qué es lo que debo controlar y cómo lo debo controlar? Y la ICRP nos dice que el propósito de la protección contra las radiaciones es proporcionar a los seres humanos un nivel, vean esta palabra, adecuado de protección sin limitar indebidamente las acciones benéficas. Estamos hablando de un criterio de justificación que todos lo aceptamos y lo entendemos, pero nos habla de un nivel adecuado. Ahora, ¿qué es adecuado? Bueno, yo creo que esa es una palabra clave que tendríamos de alguna forma que comentar.
Pero también nos habla de que la protección contra las radiaciones tiene el propósito de evitar la incidencia de efectos deterministas, o sea, no accidentes, o sea, no vamos a permitirlos del todo, cero accidentes. Eso es el propósito de la protección radiológica, evitar que ocurran. Pero también nos habla de que debemos de reducir la probabilidad de incidencia. Reducir no quiere decir eliminar la probabilidad de la existencia, quiere decir que la debemos de reducir. Entonces, estas tres palabras, adecuado, evitar y reducir, empiezan a darnos algunas ideas de que en verdad debemos de poner esfuerzos, debemos de poner recursos, debemos de tener la habilidad de poder entender cuáles son los diferentes riesgos asociados con las fuentes de tal forma de que yo le dé una protección adecuada a los seres humanos, de que evite las incidencias de los efectos deterministas, obviamente están relacionados con dosis muy altas, y también reducir la probabilidad de efectos estocásticos en aquellas fuentes que tienen dosis bajas. Veamos la siguiente. Basado en esto, la evaluación del riesgo de las fuentes de radiación se hace fundamental cuando estemos nosotros hablando entonces de un enfoque gradual. Y es aquí donde quiero entrar un poco a hablar de la metodología que estamos tratando de escribir en este Tech Doc. Y aprovecho para mencionar que los Tech Docs del organismo son documentos que pretenden apoyar a los Estados miembros a implementar los estándares. Eso quiere decir que esto no es un estándar del organismo. Eso lo quiero aclarar desde ya. Los Tech Docs que ustedes ven generalmente son documentos que han surgido basado en discusiones, en experiencias de los países y que llegan de alguna forma con un grupo de expertos a presentar una probabilidad de aplicación, digámoslo así, o una sugerencia de poder aplicar los estándares de seguridad. Entonces, vamos a hablar un poquito de la evaluación del riesgo, porque la evaluación del riesgo es la que me va a permitir a mí poder dar una adecuada protección, es la que me va a permitir a mí evitar que ocurran accidentes y por otro lado me va a permitir a mí reducir la probabilidad de ocurrencia de los efectos estocásticos. Cuando hemos hablado un poco de la metodología, existen básicamente tres puntos que es importante hablar. El primero es que usted y yo debemos de identificar el alcance de nuestro enfoque gradual. Quiero decir, ¿a quién vamos a aplicar este concepto? Por lo tanto, debemos de identificar las instalaciones y las actividades que están en mi país, estoy hablando, digamos, como concepto regulador, y que están obviamente dentro de mi marco regulador y aquellas fuentes que he considerado que son fuentes que deben de estar dentro de un registro, digámoslo así. Realizar una revisión detallada de los requisitos existentes sobre la norma y la orientación de seguridad. Con esto nos referimos a de que cuando hemos identificado las diferentes instalaciones y actividades, por supuesto que estamos definiendo también los diferentes requisitos. Otro punto importante es la evaluación del riesgo asociado a estas instalaciones y actividades. Hay muchas metodologías que se pueden usar y aquí vamos a hablar apenas de algunas de ellas. El documento habla de otras, donde nosotros tendríamos que tener la capacidad de evaluar el riesgo. Y mis queridos amigas y amigos, muchas veces evaluar el riesgo es algo que no es fácil de hacer, que requiere de tiempo, requiere de recursos, requiere de conocimiento y requiere de muchos factores. Y es importante, además de eso, poder evaluar los pros y los contras cuando estamos aplicando un enfoque gradual. Y esto voy a entrar un poquito en detalle cuando estamos hablando de por qué debo yo de controlar un equipo, por ejemplo, de rayos X dental o por qué debo de no licenciarlo, por ejemplo. Son cosas que hay que tomar en cuenta. Hay que analizar los pros y los contras. Y algo también que es importante es la aplicación de un enfoque gradual en todas las funciones reguladoras. Yo voy a tomarme el derecho, digámoslo así, de poder hablarles solamente de dos de ellas. El documento habla de lo que llamamos las funciones más importantes
reguladoras y ahí se habla un poco, da un poco ejemplo de cómo se puede aplicar el enfoque gradual en todas ellas, pero por cuestiones de tiempo solamente voy a comentarles dos de ellas que creo que son unas de las más relevantes, que es la autorización y también la inspección. Bueno, para evaluar el riesgo, para hacer una evaluación del nivel de riesgo, nosotros hemos propuesto, se propone en el documento, el que podamos tomar en cuenta estos cuatro factores que ustedes ven acá. El primero es la exposición de la radiación proveniente de esa fuente. Como fuente me refiero a fuentes radiactivas o también a equipos generadores. Debemos de tomar en cuenta los factores relacionados a la fuente de radiación, que son las características mismas de la fuente, que ya lo vamos a ver. Pero no solo eso, sino también consideramos que para poder valorar el riesgo debemos de tomar en cuenta los factores específicos de cada instalación o cada actividad, porque no todas ellas son las mismas. En el área industrial hay un tipo de fuentes, en el área médica hay otro tipo de fuentes, pero también hay algunos factores que podrían estar afectando el enfoque gradual en ambos. Y también voy a comentarles muy rápidamente algunos factores que consideramos que son adicionales, que podrían también tomarse en cuenta basado en la práctica específica a la cual estamos tratando de aplicarle el enfoque gradual. Vamos a entrar a la primera, lo que es la evaluación a la exposición de las radiaciones. Lo primero que debemos de hacer es, cuando estemos frente a cualquier fuente, debemos de estimar que la exposición a la radiación que se deriva de esa fuente, eh, hay que entender cuánto sería dentro de un funcionamiento normal de esa fuente, pero también deberíamos de estimar las probabilidades y la magnitud de las exposiciones de esa fuente potencialmente en caso de un accidente. Y en el documento hemos propuesto tres niveles de exposición, como ustedes lo pueden ver acá. Perdonen que a veces tomé algunos puntos del documento, todavía no está en español, lo vamos a traducir, pero aún no está en español. Pero básicamente lo pueden ver después, pero básicamente lo que nos está hablando es que las exposiciones pueden ser de tres tipos, como ya todos lo sabemos: exposiciones ocupacionales, exposiciones del público y por supuesto también exposiciones en el área médica. Y hemos definido algunos valores por los cuales consideramos que para un nivel alto de exposición, como por ejemplo en el tema ocupacional, es cuando sea mayor a 6 milisievert al año o una dosis equivalente en órgano de 3/10 del límite de dosis. Esos son criterios que se han tomado en cuenta. No pretendo en este momento ponernos a discutir mucho los detalles de cada una de estas exposiciones, lo pueden ver usted en el documento, pero sí creo que es importante definir algunos valores y esos valores han sido definidos dentro del contexto que estoy planteando dentro del documento, basado en las experiencias también de los expertos que estuvieron involucrados en el desarrollo del documento. Factores relacionados con la fuente de radiación. Por supuesto, siempre nos han hablado del tema de categorización de fuentes selladas. Eh, por ejemplo, la clasificación que sugiere el organismo dentro de lo que está el código de conducta o el Safety Guide, que ya lo vamos a ver. Pero muchas veces nos han preguntado, bueno, ¿y qué pasa con la categorización de los generadores de radiación? ¿Por qué no nos hablan de eso? Bueno, el documento pretende presentar una categorización también de generadores de radiación, que ya la vamos a ver en detalle. Pasemos primero a la clasificación de las fuentes radiactivas. Todo el mundo conoce este documento que el organismo ha publicado. En este documento se hace una relación entre lo que es la actividad de la fuente y el valor D, que es la actividad específica de los radionucleídos, de no hallarse bajo control. Eso quiere decir cuando podrían, por no usarse de forma adecuada o por un accidente, causar graves efectos deterministas en diversas circunstancias hipotéticas. Aquí se ha hecho todo un trabajo, toda una investigación
y se ha llegado a la conclusión de que estos valores, y ustedes pueden ver en este documento todos los detalles técnicos, como les digo, no pretendo en este momento hablar de esos detalles técnicos, sino darles la información que está en el documento. Y hemos obviamente tomado como base, digámoslo así, esta categorización que sugiere el documento 1.9. Y aquí pueden ver, ya se lo saben, las categorías 1, 2, 3, 4 y 5, 5 tipos de categoría de fuentes relacionadas con la actividad y la actividad específica que podría eventualmente llevar a efectos deterministas. Y aquí la tablita que ven a la derecha, pues básicamente es lo mismo, lo único que hemos hecho es indicar el riesgo si está cerca de una fuente de forma individual o los posibles efectos y exposiciones en relación con el tiempo. Eso yo creo que ya lo hemos visto, lo hemos entendido. La categorización de fuentes es lo que más se ha usado. Y como les decía anteriormente, queridos amigas y amigos, cuando hablamos de enfoque gradual, la gente nos dice, sí, categorización de fuente. Y es el concepto, digámoslo así, que hemos visto que está básicamente usado. Pero déjenme provocar no discusión, sino un paréntesis aquí en este sentido, porque si nosotros tomáramos en cuenta, como dice acá, el categoría de fuente 1, los irradiadores y las fuentes de teleterapia, las dos son de categoría 1. Si ambas son de categoría 1, desde el punto de vista de enfoque gradual, pues debería tratar a los dos por igual desde el punto de vista regulador. Eso quiere decir que a los dos debería de autorizarlos de la misma manera, que los requisitos reguladores deberían de ser los mismos para los dos, de que las inspecciones deberían de ser de forma igual, deberían de estar considerados dentro de todos los criterios reguladores de la misma manera. Eso si usáramos solamente el concepto de categorización de fuente, como lo he dicho. Entonces, pues aquí yo vuelvo a hacer una segunda pregunta. Desde el punto de vista de enfoque gradual, ¿ustedes creen que debemos de tratar esto de forma igual? Pues nuevamente, no pretendo que me contesten ahorita, pero yo creo que es importante decirles que en realidad no. ¿Por qué no? Porque aun y cuando ambos, el irradiador autoblindado, que tiene una actividad muy alta, y una fuente de teleterapia con una fuente de cobalto muy alta, ambas tienen una actividad alta, la forma y el trabajo que se hace en ellas es diferente. ¿Por qué? Porque en teleterapia tenemos primero un paciente que está sometido a la exposición, tenemos procedimientos muy rigurosos, tenemos programas de control de calidad muy rigurosos, tenemos muchos factores que deben de ser tomados en cuenta, que no se toman en cuenta en un irradiador autoblindado. Entonces, desde el punto de vista de enfoque gradual, aun y cuando las dos son de categoría 1, en realidad nosotros deberíamos de tomar también en cuenta las características de la instalación para poder realmente hacer un enfoque gradual y ahorita voy a hablar un poco sobre ese tema. Señoras y señores, aquí estoy presentándoles algo nuevo. Hemos propuesto en este documento una clasificación de generadores de radiaciones y antes de que hagan algún comentario, porque yo sé que lo van a hacer, se ha tomado como criterio básicamente el potencial que tienen estos equipos generadores de radiación y dentro de ese criterio es que se le ha dado lo que se llama la categoría de energía, que es baja mediana o alta. Si ustedes ven acá, y lo voy a hacer con propósito, si ustedes se ponen a analizar radiología intervencionista, si nosotros desde el punto de vista de categorización que está propuesto, vemos radiología intervencionista con un equipo de radiografía normal, vamos a ver que ambos están en medio. Entonces, yo podría volver a hacer la misma pregunta. ¿Los trato a los dos igual?
los dos son, desde el punto de vista de categoría de la fuente como generador de radiación, por su potencial, podría decir que los dos deberían de tratarse igual, pues la respuesta obviamente la sabemos y es no. Por aquí está nuestro querido experto Alejandro Nader, que podría darme toda una clase con respecto a este tema. Y por supuesto que no, pero vamos a ver que considerando los otros factores que les digo, al final les voy a mostrar otra tabla donde se corrige este error y en realidad la radiología intervencionista debe ser considerada como una práctica de alto riesgo y lo vamos a ver pronto. Cuando les hablo de los factores relacionados con instalaciones y actividades, ya lo dije en el ejemplo que les di, pero fue un pantallazo, digámoslo así, algo que quise aldrede anteceder. Y es que en las instalaciones y en las actividades, mis queridos amigos, tenemos que tomar en cuenta también para el enfoque gradual los procedimientos operativos que están intrínsecos dentro de la práctica, si son simples o no son simples. Si el uso es médico, imágenes humanas, producción de radionucleidos, o si es aplicaciones industriales, debemos de ver la dependencia de la seguridad en el desempeño humano. ¿A qué me refiero? Que si la seguridad por sí misma depende, depende funcionalmente, digámoslo así, del humano, como por ejemplo el posicionamiento de pacientes. Obviamente el posicionamiento de pacientes es súper importante dentro de esta práctica. Usted debe tomar en cuenta si esto también está tomándose en cuenta para el enfoque gradual. La seguridad puede garantizarse en gran medida mediante el diseño de las instalaciones, por ejemplo, blindajes, enclavamiento, mantenimiento, características del sitio, por ejemplo, uso en el campo o uso en una instalación fija. Entonces, si es una instalación fija o no es fija, aun y cuando las dos son gamografía industrial, probablemente tendría que tomar en cuenta esas características cuando haga mi evaluación de enfoque gradual y obviamente historial de problemas relacionados con la seguridad. Y historial no es algo que esté ocurriendo exactamente en la instalación, sino es algo que podría estar vinculado a accidentes que ya han sido reportados en otros países, por ejemplo, que también nos ayudan a poder entender la problemática o las probabilidades de accidentes o de exposiciones que podemos tener con este tipo de prácticas. Cuando hablaba de factores adicionales, eh, muchas veces es importante ver la madurez de la instalación. Ahora, ¿qué quiere decir madurez de la instalación? Madurez de la instalación quiere decir que en un tiempo nosotros hemos podido comprobar desde el punto de vista regulatorio de que tanto las personas como la instalación, como los procedimientos han sido ya ejercitados, tienen las competencias adecuadas y de tal forma no han registrado en un tiempo prolongado ningún tipo de problema o de no conformidades, para hablarlo desde el punto de vista regulador, y por lo tanto consideramos que es una instalación que conoce el tema y va al punto número dos, que es el nivel de la cultura de seguridad que existe en esa organización. Vemos que es bastante adecuado. El tema de la competencia del personal, es importante entender cuál grado de conocimiento de seguridad radiológica tiene ese personal. No, o de acuerdo a cada instalación, y esto lo hemos venido diciendo hace mucho tiempo, de acuerdo a cada instalación es que se debe de enseñar o se le debe dar la capacitación a las personas. Muchas veces tenemos la experiencia de muchos países que dan un curso básico, un curso avanzado, donde las temáticas son exactamente iguales, sea médico o no sea médico. Por supuesto, hay muchos temas comunes, pero es muy importante hacer una diferenciación de los diferentes tipos de aplicaciones cuando estamos hablando de la seguridad radiológica. La seguridad radiológica relacionada con una práctica industrial o una práctica médica no son las mismas. Tienen diferencias entre ellas. Dentro de las mismas prácticas médicas hay diferencias. Dentro de las mismas prácticas industriales también existen diferencias entre un equipo y otro y eso hay que educarlo. Eso es un factor adicional que tenemos que tomar en cuenta. La adecuación de los recursos financieros y humanos relacionados con la seguridad.
Y solamente cuando hablo de competencia es importante que recordemos que competencia está hablando de educación, estamos hablando de formación, de experiencia, de las habilidades que tenga las personas. Vamos a hablar ahora del método para evaluar el riesgo. Esta tabla es la tabla 4 del documento, donde ha incorporado los factores que yo les acabo de hablar. ¿Se acuerdan? Vamos a recapitular un poco. Hablamos de los niveles de exposición, hablamos de los factores que están relacionados con la fuente, ya sea el equipo de generador de radiaciones o la fuente radiactiva. Hemos hablado que hay factores que están relacionados con cada práctica por sí mismo, como procedimientos, como que hay pacientes o no hay pacientes, hay diferentes factores. Y eso, si lo ponemos en una tabla como la que está puesta en este documento, podemos ver que nos da un nivel de riesgo total. Y es este el nivel de riesgo que estamos sugiriendo que se utilice cuando usted hace su enfoque gradual. No solamente el factor relacionado con la fuente, como ya lo dije, categoría 1, fuentes en médica e industria no es lo mismo. Entonces, aquí ustedes pueden ver, les hablaba de radiología intervencionista. ¿Qué pasa acá? En radiología intervencionista, cuando hablamos de exposición, vemos que es alta, porque son altas. Vemos que los factores específicos de la fuente, pues son moderados, que fue lo que vimos anteriormente, que si lo hubiéramos dejado así, pues probablemente lo hubiéramos tenido que meter igual que otro equipo de rayos X. Pero vemos que los factores específicos de la actividad por sí misma, de la forma y los procedimientos que se usan, son bastante complejos, por lo cual, desde el punto de vista de riesgo, asumimos que es un riesgo alto. Estoy dando un ejemplo, pero así puedes ver que lo hemos aplicado en cada una de estas instalaciones y actividades que estamos proponiendo en esta tabla dentro de este nuevo TechDoc. Hay países que hacen sus análisis de riesgo y ustedes vieron en el documento, para los que no lo han leído, está en la página web del organismo. eh, Hay algunos países que nos ayudaron o nos presentaron algunas propuestas de cómo ellos hacen su análisis de riesgo. Este que están viendo ahorita en pantalla es el que usa Australia. Y Australia no le interesa, o por lo menos dentro de su criterio regulador, no es suficiente riesgo bajo, riesgo mediano o riesgo alto. Ellos han querido cuantificar el riesgo. O sea, le ponen un número, le ponen un valor al riesgo. Y en este solamente se los pongo como ejemplo. Ellos primero tomaron en cuenta algunos puntos de seguridad que ellos aplican cuando hacen esta evaluación cuantitativa del riesgo. Y entonces entre los factores incluyen habilidades, competencia, formación del personal, cultura de seguridad dentro de la instalación, el concepto de los protocolos, procedimientos de seguridad, equipos de protección, manejo manual de las fuentes, en el caso de que haya que de alguna forma manejar las fuentes, hay contacto con las fuentes, exposición a las fuentes de radiación durante el uso normal, fallo o mal funcionamiento de la fuente de radiación, contaminación al ambiente, exposición durante procedimientos médicos de diagnóstico terapéuticos y acceso no autorizado a fuentes. Son algunas de las variables. De hecho, en el documento se dice que usted, si quisiera hacer una cuantificación del riesgo usando esta metodología, que es la que se conoce como RAM, que es Risk Assessment Nomogram, usted podría eventualmente incluir más elementos, no solamente estos que incluyeron ellos en el ejercicio, en el ejemplo que estoy mostrando, sino podían ser más. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Como pueden ver en la tabla de la derecha, básicamente ven la probabilidad del riesgo asociado de radiación. Entonces ellos dicen la probabilidad es eh, prácticamente va a ocurrir, probablemente ocurra, usualmente es posible, probablemente es remotamente posible que ocurra, no podría ocurrir o prácticamente imposible que ocurra. Y la exposición también le dan un criterio que muy raramente puede ocurrir una exposición, es muy infrecuente, es ocasional, es frecuente o es continua esa exposición. Y las consecuencias de esa exposición
la ven desde el punto de vista de las dosis al público o de las dosis ocupacionales, y ahí están ustedes viendo los rangos de dosis. Y entonces cuando se hace un mapeo, digámoslo así, de estos elementos, ellos le dan un valor de riesgo, un valor numérico al riesgo. Y aquí hay un ejemplo para que ustedes lo vean. En el caso de radiografía industrial, ellos le han dado los elementos que han tomado en cuenta: escultura de seguridad, equipo de protección, exposición, manejo manual, posibilidad de falla, acceso no autorizado a la fuente y también pérdida o robo de la fuente. Y como ustedes pueden ver a la derecha, tomé solamente del documento uno de los puntos. En este caso es el manejo manual, y en donde ellos dicen que la probabilidad, obviamente, de que haya un riesgo por manipular la fuente con la mano, obviamente que puede ser bastante alto, como lo pueden ver ahí. La exposición podría ser continua para esa persona, y ellos definen ahí una dosis de radiación desde el punto de vista ocupacional, que les estaría dando un riesgo aproximado de 13. Entonces, simplemente toman las líneas, y basado en este proteo de las líneas, podríamos entonces ver, tomando en cuenta los diferentes factores: probabilidad, exposición, dosis, nos da entonces el riesgo. Y a la izquierda ven una tablita verde donde se ha hecho el análisis de todos estos elementos que están aquí arriba, de los 7 elementos. Y entonces para ellos radiografía industrial tiene un valor total de riesgo de 65. Y eso es algo que después lo usan para otros tipos de prácticas también. Y pues se hace una tabla que la pueden ver ustedes en el documento, en donde esta tabla les da el riesgo que para Australia tienen los diferentes tipos de prácticas, digámoslo así, basado en este enfoque. Esta es la tabla número 9, que está en el documento, en la página 56. Y ahí ven ustedes algunas prácticas como radiografía industrial, medicina nuclear, intervencionismo, veterinaria, well logging, tomografía computarizada y otras, en donde, bueno, ellos también llegan al concepto, ya que tomé como base o referencia para el ejemplo radiología intervencionista, ellos lo ponen también como alto. Bueno, sigamos para no quitarles mucho tiempo, y vamos a hablar un poquito ahora del enfoque gradual aplicado a las prácticas reguladoras. Y aun y cuando para muchos estos conceptos que ustedes están viendo aquí, como exención, notificación, autorización por registro o autorización por licencia, es muy normal, es muy poco usado en muchos países. Los que hemos tenido la oportunidad de trabajar con las misiones de evaluación que hace el organismo, tanto las IRRS como también las misiones de advisory missions, que se llaman misiones de asesoría, nos hemos dado cuenta de que en muchísimos países, aun y cuando existen estos criterios de exención, de notificación, autorización por registro y licencia, no se usa, digamos, de una forma adecuada. Y es algo que quiero compartir muy rápidamente con ustedes. Cuando hablamos de exención, estamos hablando que el organismo regulador determina qué instalaciones o actividades están exentas, o qué fuentes relacionadas con equipo están exentas de los requisitos de notificación o de autorización, utilizando como base esta determinación los criterios que están especificados en el anexo 1 del GSR parte 3. Nuevamente, ustedes conocen esta tabla, este documento tiene muchos años. Yo sé que muchos los han usado, no voy a entrar en detalles, pero simplemente este es el criterio que la mayoría de los países podrían estar utilizando para poder definir cuando su instalación o su fuente asociada a un equipo debería ser exenta de todo requisito de notificación y autorización dentro de la autoridad reguladora. En todas las circunstancias razonablemente previsibles, dice acá, las dosis efectivas que se prevea que reciba cualquier persona, normalmente evaluada sobre la base de una evaluación de seguridad, quiere decir que para yo poder realmente declarar que una fuente es exenta o no,
yo debo de tener un criterio de evaluación para hacerlo, que ustedes podrían usar este si ustedes quieren, que está acá. A causa de la práctica exenta o de la fuente exenta adscrita a la práctica, como lo he mencionado, sea del orden de 10 microsievert o menos en un año. Ese es otro criterio que ustedes pueden también usar para el criterio de extensión. Nos hemos dado cuenta que hay muchas autoridades que aún siguen autorizando cualquier tipo de fuentes, incluso muchas fuentes que podrían, por su actividad, por su concentración de actividad, la actividad de sí misma, podrían ser declaradas como exentas y no meterse dentro del programa regulador. El tema de notificación, si bien es cierto, la definición de notificación es que un usuario que intente ingresar al país una fuente o una práctica con radiaciones ionizantes debe de notificar su intención, solamente intención, al órgano regulador. Ese es el criterio literal que existe en los estándares de seguridad en el GSR parte 1, para ser concreto. Es importante que analicemos que la notificación podría y es usada también como un criterio de autorización en muchos países. En el caso de instalaciones no exentas, obviamente, y actividades asociadas con bajo riesgo de radiación, por las cuales es poco probable que las exposiciones normales excedan una pequeña fracción y la probabilidad y la magnitud de las exposiciones potenciales son insignificantes, la notificación podría ser suficiente como un criterio de autorización. Hay muchos países, y ustedes podrán preguntárselo ustedes mismos, si existe o no existe la notificación. Hay países que no la tienen contemplada, otros que la contienen, la tienen contemplada dentro del proceso de autorización por sí mismo. Y aquí estamos hablando de aquellas fuentes, de acuerdo, volvemos al tema que estamos, que es enfoque gradual, donde lo que se recomienda es que usted analice caso a caso, porque probablemente la mayoría de fuentes categoría 5 que están en el documento que les he mostrado, las exposiciones derivadas del funcionamiento normal y las posibilidades de exposición accidental durante el funcionamiento de rutina son insignificantes. También en este caso la notificación se considera suficiente. Los analizadores de fluorescencia de rayos X se utilizan principalmente con fines de control de calidad industrial. También podrían ser sometidos solamente a una notificación, o en el caso de un cromatógrafo de gases también se considera de un riesgo bajo que debería de estar también dentro de los criterios de notificación. Como ejemplo, ahí hay más ejemplos que ustedes pueden ver en el documento. Ahora, si hemos decidido que esta fuente no sea no es exenta, sino que tiene que estar dentro de un proceso de autorización, podría ser, como lo decimos, por notificación, pero podría ser una autorización por registro o por licencia. Cuando hablamos de autorización por registro, ¿me están oyendo, no? ¿Sí? Sí, te escuchamos, sí te escuchamos. Bueno, ok, gracias, porque escuché algo por ahí. Lo primero que quiero manifestar es que por registro, primero, la seguridad puede garantizarse en gran medida mediante el diseño de las instalaciones y el equipo. Los procedimientos operativos son sencillos de seguir. Los requisitos de capacitación para la seguridad son mínimos para los operadores, y los problemas, o no hay antecedentes de los problemas relacionados con la seguridad en las operaciones. Y aquí pueden ver ustedes algunos de los ejemplos que están en el documento de aquellas instalaciones o aquellos equipos que ustedes podrían considerar someter como autorización por registro. Aquí pueden ver radiología veterinaria. Radiología, no estoy hablando de medicina nuclear, porque medicina nuclear veterinaria sí debe de estar contemplada dentro de la siguiente categoría, que es licenciamiento. Pero los rayos X dentales, estoy hablando con la región de América Latina. Hemos visto que muchas autoridades reguladoras aún mantienen los equipos de rayos X con una licencia, y
los requisitos para ellos les dan una gran cantidad de horas hombre. Quiero decir que los someten dentro de las inspecciones, son muchísimos equipos, tienen que inspeccionarlos todos, muchos de ellos los inspeccionan 1 o 2 veces al año a veces y realmente bajo el criterio que estamos hablando no debería ser así. Y también estamos hablando de fuentes categoría 4 y densitómetros óseos. Termino con la autorización, con el tema de la licencia. La concesión de licencias es apropiada para la mayoría de los tipos de instalaciones y actividades con fuentes de radiación categoría 1, 2 o 3. Si está ahí, de fijo, como ejemplo, como recomendación, requiere de una licencia. Ahora, no lo dije, pero ¿cuál es la diferencia entre una licencia y un registro? Es el grado de requisitos regulatorios que usted va a imponer sobre esa práctica. No quiere decir esto que usted no va a inspeccionar ya aquellas instalaciones por registro. Ese no es el criterio. El criterio que se está hablando es que usted debe de entender que los riesgos son diferentes, por lo tanto, una podría no estar sometida a rigurosos, acuérdense en el principio de la charla, a rigurosos requisitos reguladores. En este caso, para estos que son fuentes con nivel medio o alto de riesgo, sí deben de estar sometidos a un proceso de licenciamiento y aquí pongo también algunos ejemplos que ya, de hecho, yo estoy hablando con muchos reguladores acá, ustedes lo saben. Es una práctica común que la autorización es necesaria para instalaciones y actividades médicas por las características que ya hablamos y también están aquí identificadas cuáles son estas características o estas instalaciones. Con respecto a inspección, solamente voy a poner este slide porque básicamente la frecuencia en las inspecciones es algo importante, como les digo. Esto tiene que estar relacionado también con la autorización. Si ustedes autorizan instalaciones de bajo o mediano riesgo que podrían estar dentro del registro, las someten a un programa de inspecciones donde las van a estar poniendo cada año, cada 2 años, muy probablemente sus recursos humanos y económicos no les va a dar como para que vean aquellas que realmente son de alto riesgo. Aquí ven lo que estamos proponiendo, lo que se propone dentro del documento es que de acuerdo a la categoría de riesgo alto, moderado o bajo, así debe ser la frecuencia de las inspecciones. 1 a 2 años para alto, de 3 a 4 años para moderado y bajo cada 5 años. El programa de inspección incluye fuentes de radiación de mayor riesgo, en el que el resultado de su evaluación de seguridad muestre que existe una mayor probabilidad de exposición accidental, que tenga un mayor número de incumplimientos de las inspecciones realizadas anteriormente, ese es otro criterio que se puede usar, que tengan investigaciones de seguimiento y algunas inspecciones que han sido autorizadas, de instalaciones que han sido autorizadas por registro, ustedes también podrían incluirlas dentro de las inspecciones. Señoras y señores, yo ya voy terminando. Primero, decirles cuáles son las ventajas de realmente aplicar un enfoque gradual. Primero, contribuye a la optimización de los recursos y al aumento de la eficiencia y eficacia del control regulador. Eso está comprobado. Los recursos son limitados, así que no carguemos ni a los usuarios, ni carguemos las funciones reguladoras, porque los recursos son limitados. Enfoquémonos en el riesgo, no en la categoría de fuente. Se asegura de que los recursos se asignen de manera acorde con los riesgos de la radiación. Reduce la carga regulatoria sobre las partes autorizadas, ya lo mencioné, y es una aplicación proporcional, no una relajación de los requisitos de seguridad. Esto lo quiero repetir, es una aplicación proporcional, no una relajación de los requisitos. No es que no vamos a poner requisitos, sino que vamos a tener que poder establecer criterios para entender que los requisitos están relacionados con el riesgo.
Y termino con un consejo y resumen, mis queridos amigos. Primero, determinar las características de una instalación o actividad en términos de importancia para la seguridad es algo que debemos de hacer. Ustedes, reguladores, tienen que tomarse su tiempo para analizar esto. Tienen realmente que analizar todos estos criterios, hacer una evaluación del nivel de riesgo. Usen la metodología que ustedes consideren que es más apropiada para ustedes. La diversidad de variables y factores que influyen en la evaluación del riesgo es importante, no solamente la categoría de fuentes, aun y cuando es importante, o sea, es sumamente importante, no estoy diciendo que no, pero no es el único factor que yo les sugiero que se pongan a pensar. Y muchas veces la falta de algoritmos y métodos numéricos. Esto requiere de tiempos, de recursos. El poder establecer algoritmos y esto, por ejemplo, que hace Australia, requiere de mucho tiempo, de muchos recursos que a veces no hay. Entonces, tenemos que confiar en el juicio de experto, que podría eventualmente implicar una falta de coherencia y de objetividad cuando hacemos esta evaluación. Con esto les agradezco mucho por su atención y paso la palabra a mi estimado amigo Eduardo Medina. Bueno, Gracias. muchas gracias por tu presentación. Realmente nos ha dado un panorama bastante interesante. Estamos muy contentos de que hayan participado varios colegas de reguladores de la región, a quienes invito a hacer algunas preguntas, si que creen conveniente, lo pueden hacer directamente por el micro. Si que desean preguntar, levanten la Creo mano que a Rosita, Rosita ¿sí? Torres. Sí, Hola, adelante. buenos días. Gracias, Ronald, por una muy interesante presentación, que obviamente no solamente tiene incidencia en protección radiológica, sino en security, que como muchos de ustedes saben es mi área de trabajo o de pasión en este momento. Como jefe de la Autoridad Reguladora de Colombia, en su momento nosotros adoptamos un reglamento de autorización e inspección que consideraba el enfoque graduado de control. Fue difícil para nuestros inspectores no imaginar requisitos donde, digamos, se había tratado de aplicar este principio de economía administrativa y técnica en la aplicación de los requisitos regulatorios. Y me refiero específicamente a las autorizaciones que se hacían por notificación, donde siempre querían inventar cosas, ¿sí? Cuando simplemente se había hecho el análisis de que eran fuentes de muy bajo riesgo y que esto nos representaba un principio de economía grande. Siempre, entonces, yo como jefe de autoridad reguladora recibía la queja que le estaban pidiendo un programa de protección radiológica, un programa de gestión, un programa, bueno. Eso, digamos, como un comentario en línea con lo que tú acabas de decir. El otro mensaje que a mí me parece importante y desde mi experiencia es que prácticamente todos los países de nuestra región han hecho adhesión al código de conducta. Y el código de conducta pues tiene dos criterios importantes, que es un sistema de categorización y un enfoque graduado de control, tanto para security como para safety. Entonces el llamado es, la primera acción para usted realmente decir que está en cumplimiento con este lineamiento internacional, que si bien es cierto no es jurídicamente vinculante, lo que tiene interesante es que es el gran pacto de caballeros que hemos hecho los que trabajamos en este tema, ¿cierto? Entonces, una manera de ir adelante, digamos, en este logro y en la integración de Safety y Security es adoptar este criterio de enfoque graduado que tú acabas de presentar de una manera muy interesante, incluso en cumplimiento con lo que los instrumentos internacionales, jurídica o no jurídicamente vinculantes, establecen. Te mando un abrazo grande, siempre es bueno verte y oírte, Ronald. Igualmente, a ti también. No, muchas gracias. Solamente hacer un pequeño comentario porque cuando empezamos a desarrollar este documento, en realidad las instalaciones nucleares, plantas nucleares, que se le conoce aquí como Nuclear Safety, y lo nuestro es Radiation Safety, ellos también empezaron a desarrollar un documento de enfoque gradual, que va a ser publicado pronto también.
y nos dimos cuenta de que había que separarnos, porque en realidad los conceptos y los criterios que manejábamos nosotros eran completamente diferentes, Rosita. Y fíjate que cuando yo llamé al grupo de expertos y empezamos a trabajar en este documento, cuando ya lo tenía yo en publicación, me puse a preguntarme a mí mismo, ¿y por qué no incluimos security aquí también? Deberíamos haber hecho en conjunto, safety and security. Y lo conversé con Alesia y lo conversé con Aniuska ahora que salió publicado y efectivamente tiene razón. ¿Por qué? Porque los criterios que están acá aplican a ambas. Estamos hablando de riesgo y el riesgo que se habla en el código de conducta es el mismo riesgo y el objetivo de seguridad es el mismo objetivo de security, es proteger a las personas y al medio ambiente, es el mismo. Así que en Cierto. ese Eh, sentido, Es estoy de así. acuerdo contigo. Es así, así el inicio del incidente sea por security, al final para nosotros todo es un asunto de dosis. Así es. Bien. Gracias. Bueno, vamos a dar Gracias. la palabra a Roberto, que levantó la mano. Muchas gracias, Eduardo. Ronaldo, gusto en verte. Roberto Genis de México, ¿cómo estás? Ronald, qué gusto verte y oírte. Igual, hace tiempo no te veía, qué gusto verte. Sí, hace varios kilos que no nos vemos. Oye, fíjate que esta exposición tuya de este documento me parece muy interesante, no solo por el hecho de la parte reguladora, sino también por los usuarios. Resulta que muchas veces cuando tú haces tu gestión para poder obtener la autorización o la licencia ante el órgano regulador, uno de los requisitos en general ponen el análisis de riesgos. Y efectivamente, tú lo dijiste bien, no es fácil hacer un análisis de riesgos que realmente sea verídico o realmente muestre tu condición de realidad. Y a veces, al no tener criterios de comparación entre los niveles de riesgo de una instalación de fuentes abiertas con una instalación donde sean fuentes selladas, donde no salen la fuente y tú no los manipulas, pues son distintos. Pero el problema es justamente eso, cómo hacer una determinación cualitativa o cuantitativa. Y muchas veces nosotros como usuarios hacíamos una descripción de análisis básicos, ¿no? Porque no somos expertos en análisis de riesgos. Muchas veces estas evaluaciones las hacen la gente hasta de protección civil y luego se confunden muchas veces quién debe de hacerlo, ¿no? Si el experto en protección radiológica o aquel otro experto en cuestiones de riesgos genéricos. Entonces, esta propuesta que me pareció muy interesante en la descripción de la gente de Australia, pues es sensacional. Evidentemente, no se trata de desarrollarla desde cero, sino aprovechar la forma en que ellos ya tienen desarrollado y hacerlo más sencillo y tanto al inicio para poder tener una referencia de cómo está tu instalación y después el análisis de riesgos del seguimiento que tú haces del buen manejo de las fuentes, como lo hace Zebra, ¿no? El programa es donde permite que tú que estás trabajando cotidianamente no pierdas de vista que se pueden tener ciertos saltos por omitir acciones, ¿no? Lo cual me parece sensacional y ojalá pudiéramos justamente tener metodologías más sencillas que nos permita tener una referencia del riesgo. Y nuevamente, felicidades y qué gusto verte. Igual, Roberto, igual. Solamente replicar un poquito a tu comentario, porque efectivamente, Roberto, eh, lo hablamos y aquí está Ana María Bombay. Cuando empezamos a hablar, y Alejandro no sé si ya se fue, pero cuando empezamos a hablar de las referencias en radiología, ¿no? Criterios y que si los países tienen que evaluar ahora y hacer evaluaciones bien, digamos, complejas y con muchos recursos y todo para poder establecer sus niveles de referencia en radiología, etcétera. Empezamos a decirle a los países, pero yo no tengo recursos para hacer eso. Y bueno, hay una iniciativa que hubo a nivel de la región que se hizo y fue muy, muy bien recibida y replicada en otras regiones, pero muchas veces creemos que existen los recursos para hacer todo esto. Y no, bueno, yo les recomiendo que usen lo que ya se ha inventado, lo que ya se ha hecho y lo que vemos que está funcionando
Y el organismo, como ustedes lo saben, tratamos de trabajar por consenso de que usamos y presentamos aquellas cosas que creemos que sin lugar a dudas han tenido resultados positivos y que pueden ser replicados también por otros países. Así que completamente, Roberto, de acuerdo contigo en el sentido de que tratemos de usar lo que ya está y tratemos de simplificar las cosas lo más que podamos. Y también termino diciendo que mucho gusto haberte visto. Gracias. Bien, vamos a invitar también a Ana María, que levanta la mano. Muchas gracias, Ronald, por esta presentación y bueno, también a los organizadores. Y lo que quiero es compartir con ustedes de que los parabienes de esta publicación del organismo internacional, porque los que estamos en el ámbito regulatorio desde hace mucho tiempo sabemos que el enfoque graduado siempre ha sido empírico. O sea, la clasificación de las instalaciones, la frecuencia de las inspecciones, el rigor en los requisitos o los requerimientos, pero el tener un documento en el cual está consensuado, en el cual está armonizado y que tengamos también un documento que ha sido redactado y difundido por el organismo internacional es realmente muy importante. Y no solamente es importante por las autoridades reguladoras de los diferentes países, sino también por los regulados. Porque el regulado siempre dice, ¿pero por qué me piden esto? Pero si en otras partes del mundo esto no es tan irregulado. ¿Y por qué yo tengo que hacer ahora esto? Entonces, esto es un marco de referencia internacional. Verlo escrito es muy diferente de que, bueno, lo digo yo porque soy la autoridad. Entonces, eso me parece muy importante y agradezco que esté. Y también para Argentina, la palabra enfoque graduado ahora es algo muy importante, teniendo en cuenta de que se ha implementado y puesto en vigencia la norma de sistema de gestión, armonizada con GSR Parte 2, y entonces eso realmente es muy importante para los reguladores y para los usuarios. Y el último comentario es acerca de el tratar safety and security por separado para poder hacer bien los recursos, utilizar bien los recursos. Los elementos de uno podrían ayudar a los otros, o sea que tratarlos juntos es una buena idea. Muchas gracias, Ronald. No, Ana María, gracias, gracias a ti. Nuevamente también un gusto verte. La verdad, completamente de acuerdo. Yo creo que, bueno, este último comentario de Safety Security, hemos trabajado mucho en eso. Saben que tenemos un proyecto que se llama RIDP, se le conoce por sus siglas, y es un proyecto que incluye esfuerzos en ambos casos. De hecho, si Eduardo me ayuda después, vamos a publicar también pronto un documento sobre las misiones de evaluación que va a hacer el organismo en conjunto, safety y security. Entonces, el RIDP empezó con esto y vimos que da muy buenos resultados, y entonces vamos a empezar a trabajar en conjunto también en eso. Y bueno, ahí Aniuska ha estado trabajando mucho en este sentido de poder ver cómo integramos mucho las cosas de safety y security con Alesia, y yo creo que vamos por un buen camino, por lo menos en el tema de fuentes de radiación, y como el código es ambos, safety y security, estamos haciendo el mayor esfuerzo para hacerlo, y ya yo he sido consciente y lo he declarado como jefe y encargado de esto, de que al final digo, ¿por qué no incluimos security aquí? Pero yo creo que puede usarse mucho de lo que está acá también, porque son los mismos criterios. Gracias, Ana María, un gusto. Gracias. Bien, también invitamos a Alberto, que también levanta la mano. Sí, buenas tardes, buenos días a algunos. Yo trabajo aquí en la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias de México. Pues casualmente me interesé por presenciar esta exposición del TECDOC,
Y sí, me parece totalmente adecuado, tal cual lo mencionó Ana María como una herramienta, y también Roberto Genis, que también es una herramienta para, no solamente para el regulador, ¿no? Sino para ambos, para el regulador y el regulado. Sobre todo lo veo como algo que unifica criterios que ya existen, como también lo dijo Ronald, que ya existen, pero que a lo mejor los vemos siempre por separados, ¿no? La categorización, el grade approach por un lado, o sea, todo lo vemos así por separado, y lo que hace es que como reguladores seamos muy prescriptivos. Creo que este documento es un comunicado también a que se haga la evaluación de las instalaciones, de las fuentes, del riesgo, la evaluación de seguridad, que se tome en cuenta para, pues, por ambos, tanto que lo haga el usuario como que lo tome en cuenta el regulador, y no se haga tan prescriptiva tampoco la regulación, ¿no? Eso es lo que yo observo, y pues muchas gracias, Ronald, muchas gracias, Eduardo. Pues aquí estamos. Gracias. Bien, veo que no hay otros comentarios. Bueno, Ronald, hemos empezado una nueva secuencia de presentaciones, de exposiciones, y qué bueno que tengamos, que los colegas de la región, los reguladores, tengamos interés en seguir estas presentaciones que se van a hacer. Ya nos has ofrecido, antes de que empecemos la reunión, nos has ofrecido algunos documentos más que se van a exponer en las próximas sesiones. Así que no quiero mencionar todavía periodicidad, pero sí, en cuanto estén los documentos, vamos a hacer algún seminario para poder compartir los comentarios y las opiniones sobre el nuevo documento que salga. Ronald, muchísimas gracias por esta presentación. A los colegas que han participado también, muchas gracias por haber asistido. No sé si tienes algunas palabras para los colegas. Bueno, muchas gracias nuevamente. Veo que Alba Guillén acaba de ingresar, lamentablemente, pero Alba, ya me han comentado que va a estar esto en Facebook, puedes Sí, seguirlo luego en YouTube, ¿no? Va a estar ahí, sí, pueden hasta ahí. seguirlo, pero primero agradecer la oportunidad de ver, aunque sea de forma virtual, a tantos amigos y amigas que hace tiempo no veía, aunque ahorita solo veo nombres de algunos de ellos que hace realmente tiempo no tengo la oportunidad, como a Mirta Gamarra, que hace años no veía, por lo menos veo que está por acá. Un saludo a Mirta y a todos los demás, que no voy a mencionarlos a todos, pero realmente gracias por esta oportunidad. Nuevamente felicitarlos por tomar este espacio para el Organismo Internacional de Energía Atómica. Siempre es una muy buena oportunidad poder promover los documentos que estamos desarrollando, porque son para los países, y muchas veces se publican estos documentos y la gente ni sabe que se publican, los guardan y no se usan. Así que vamos a estar trabajando, decirles que estamos traduciendo el documento a español y a francés, y estamos ya haciendo el curso de entrenamiento. Así que el curso de entrenamiento se los vamos a estar haciendo en la región también. Cuando esté listo, vamos a tener en la región y en las otras regiones, pero por ahora gracias por la oportunidad y que pasen muy buen día, y para nosotros casi que ya buenas noches. Un placer. Qué bien, muchas gracias, Ronald. Muchas gracias a todos. Hoy por la Hola, tarde le voy a anunciar dónde va a estar colocado el link para que puedan ver con tranquilidad este seminario. hola. Mirta. Sí, bueno, nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias a todos por asistir. Nos vemos. Date otra oportunidad. Gracias. Hasta luego. Gracias. Saludos. Saludos.